Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos en San Mateo. Mando un abrazo muy fuerte y pues aprovecho para recordarles, hermanos, que el próximo domingo, con el Señor, estaremos iniciando ya los cultos a las 12 del día. Entonces, hermanos de la Divina Trinidad de San Mateo, gracias a Dios que pues aperturamos con el Señor este domingo. Entonces, los esperamos a las 12. Sean puntuales, hermanos, porque la duración del culto es de 1 hora y media. Entonces, hermanos, sean puntuales con el Señor. Amén. También un saludo y abrazo a mis hermanos allá en San Pedro, en Tlamimilupa, en Yecapistla. Dios los guarde. Gracias a Dios que también ya llevamos algunas semanas que hemos aperturado y bendice a Dios que hemos estado trabajando con el Señor juntamente con nuestro hermano Javier Memije para continuar con los trabajos de la iglesia. Y Dios los bendiga, mis hermanos. Y también un saludo y abrazo allá a mis hermanos en Oaxaca, a mi hermano Octavio, pastor siervo de ese lugar, juntamente con mi hermano Santiago, mi hermano Victorino, y así como la misión de la iglesia en Río Sapo, en Agua de Niño y Rancho Alegre. Dios les bendiga, un abrazo también cuando tengan la oportunidad de ver este video. Ojalá, verdad, tengan esa bendición. Pues un abrazo para ustedes. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con las enseñanzas de la palabra de Dios del día de hoy, viernes. Y antes de ello vamos a hacer una oración para que el Señor sea con nosotros en este día. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque todos los días te acuerdas de nosotros y así como nos das el alimento material, también te preocupas por nosotros y nos brindas del alimento espiritual. Te ruego que tú bendigas la vida de tu pueblo y tu iglesia para que de esta manera, Señor, todos podamos ser alimentados de tu palabra. Y Señor, y pongamos por obra para que de esta manera nuestra vida vaya en crecimiento espiritual. En tus manos estamos. Usa mi vida, Señor. Dirígela tú, guíala tú, para que de esta manera podamos, Señor, tener ese alimento de tu parte. Oh Señor, en tus manos estamos, confiando en que tú has de bendecirnos, damos gracias y en tus manos nos dejamos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, recordemos que días anteriores hemos estado viendo acerca de la fe, el crecimiento que hoy necesita la iglesia tener. Veamos que hay, ¿verdad?, en estos nuevos tiempos, hay la necesidad de que valoremos cómo está nuestra fe ante Dios. Hemos visto acerca de la fe débil, acerca de la fe, ¿verdad?, victoriosa, acerca de la fe, ¿verdad?, que pues es fuerte. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a ver dos temas. Un tema importante acerca de la fe, aquella fe que es pequeña, que no le agrada a Dios que el cristiano viva bajo una fe pequeña. Vamos a ver que el cristiano debe tener una fe grande y al mismo tiempo, para que esto vaya creciendo, pues debe tener una fe activa con el Señor. Amén. Y quiero invitarlos para que veamos la palabra de Dios, primeramente, allá en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 6, Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y voy a leer para ustedes la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Leo el 6 nuevamente. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Amén. Bien, hermanos, que hoy en día, ¿verdad? Viendo esta parte de la cita, nos damos cuenta que es San Lucas, aquel médico, ¿verdad?, que a través del trabajo cotidiano con San Pablo, pues logró establecer, ¿verdad?, conjuntar toda la información para que de esta manera él pudiese, ¿verdad?, poner a nuestro alcance, ¿verdad?, varios aspectos de la vida del Señor Jesucristo y de la vida de la iglesia. San Lucas, ¿verdad?, como médico, pues él toma esa esencia de poder escribir este libro, de esta epístola, de este evangelio, San Lucas, y también, ¿verdad?, se cree que pues él también escribió el libro de los Hechos. Esto a razón de la parte primera que se escribe en los libros de los Hechos, el capítulo 1, versículo 1, y justamente lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de San Lucas, a donde dirige esta misma carta, ¿verdad?,
dice, puesto que ya muchos han tratado de poner orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde Jerusalén, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que también en la carta de los Hechos, en los libros de los Hechos también escribe este libro hacia este varón de Dios, Teófilo. Por esa razón nos muestra esta parte en la que Lucas justamente nos muestra mayor información, procurando, ¿verdad?, poner orden y a las cosas que después de lo que él ha investigado. Pues bien, entre tantas de esas cosas hay un punto bien importante que tenemos que considerar, el hecho de la fe. Y con esto, hermanos, podemos ver que, por ejemplo, hoy en día, un agricultor, un campesino, que se dedica a la siembra de maíz o cualquier otra planta, lechuga, frijol, al final del día, cuando él ya tiene la semilla, cultiva la semilla, nace la planta, él tiene que tener mucho cuidado de que esa planta se desarrolle, crezca y al final pueda tener mucho fruto. Claro, dentro de todo ese desarrollo y ese crecimiento va a haber muchas cosas externas que van a procurar porque esa planta no crezca y no se desarrolle. Entre ellas la hierba, el crecimiento de la hierba que tanta va a ser que si no se tiene cuidado puede ahogar el crecimiento de esta planta. Elementos, ¿verdad?, animales que pueden llegar para destruir aquella planta y no tengan un crecimiento. De esta manera, hermanos, es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermanos, en todo momento, desde el momento en que la palabra de Dios llegó a nuestro corazón, hay un crecimiento. Ya la semilla quedó ahí y va a haber un crecimiento. Pero ese crecimiento, hermanos, tiene que darse en la medida en cómo cada uno de nosotros cuide de su vida, desarrolle su vida y vaya creciendo en el conocimiento de Dios y en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que al término de todo esto pueda obtener grandes frutos. Vendrán los problemas que tratarán de agobiarnos, de agobiar al cristiano para que no crezca en su fe. Vendrá el enemigo como león rugiente buscando devorarla y destruir la vida del cristiano. Justamente por esta razón, algo muy importante, vemos cómo los discípulos del Señor le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y el Señor les hace una comparación dentro de una semilla muy pequeñita, que es la mostaza, que dice que si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, ¿verdad?, dice, podríamos nosotros decirle justamente a ese sicómoro, a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar y nos obedecería. De una manera figurativa nos muestra las cosas que podremos hacer si tenemos fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué no lo podrán lograr hacer los apóstoles? ¿Por qué pidieron fe? Justamente por la necesidad, la carencia de fe en sus vidas. Vieron que es necesario que para vivir con Cristo Jesús, caminar con Él, es necesario que el cristiano viva en fe, esté activo en fe. Y bueno, ¿verdad? Viendo esta parte, vamos a darnos cuenta en principio que dentro del pueblo de Dios, dentro del Hijo de Dios, hay hermanos que tienen una fe pequeña. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque, vuelvo a decirles, por sus frutos los conoceremos. Así es la palabra de Dios. Y usted véalo como una planta, lo voy a reiterar. La planta que no se cuida, la planta que no se le tiene cuidado, tarde que temprano va a desaparecer.
Va a desaparecer porque lo están agobiando los problemas y porque el productor o el que cultiva no atiende la planta, no cuida de ella, no la limpia para que ésta crezca. En muchas ocasiones eso sucede en la vida cristiana. Muchos no cuidan de su vida espiritual. No cuidan por tener una fe, por esperar en Dios, por crecer espiritualmente. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor allá en San Mateo 17. Vamos a leer una cita que todos conocen, una parte de esa cita, capítulo 17, versículos 19 y 20. Vamos a ver acerca de esta mujer que su hijo, es sanado, su hijo de un demonio. El capítulo 17, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios. Vinieron entonces los dos discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Amén. Esta cita donde nos damos cuenta de este hombre que llegó, ¿verdad? Pidiendo el apoyo del Señor Jesús, pidiendo su ayuda. Porque ya antes los discípulos del Señor habían tratado de ayudar a su hijo que tenía un demonio y no lo habían podido hacer. Cuando vino al Señor Jesús, le rogó al Señor Jesucristo que le ayudara, que tuviera misericordia de su hijo. Y es aquí donde vemos que la causa por la cual los apóstoles no vieron resultado fue por su poca fe. Por la poca fe. Entonces, hermanos, la fe se cultiva. La fe, cada uno de los hijos de Dios la cultiva día con día. No es de que hoy pido fe y mañana no. La fe se cultiva. Y algo bien importante, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que venga a Él tiene que estar seguro de que Dios va a responder. Entonces, hermanos, justamente por esta circunstancia, Dios no se agrada de la fe pequeña. La fe pequeña es justamente un elemento donde el cristiano, donde muchos que conocen de Dios, ahí se quedan. Ahí se quedan y tarde que temprano vienen las circunstancias difíciles, lo ahogan y se alejan de Dios. Son presa fácil del enemigo. Son presa fácil del enemigo y Dios no quiere de eso. Es responsabilidad de todo cristiano, de todo hijo de Dios, cultivar esa fe, hermanos. Es una responsabilidad nuestra. Y eso empieza cuando nos acercamos a Dios en oración, pidiéndole, Señor, ten misericordia de Dios. Cuando nos acercamos al Señor, leyendo su palabra, cuando le pedimos que Él tenga misericordia de nosotros. Es ahí donde justamente empieza la responsabilidad de uno mismo, como hijo de Dios, para que de esta manera pidamos siempre a Dios que Él nos ayude a confiar, a creer, a esperar en Él. No conforme a nuestra voluntad, no, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es un elemento que nosotros día con día debemos de ejercitar. Debemos tener presente, estar buscando, siempre iniciando, pidiéndole a Dios que permanezca nuestra fe en crecimiento. Que nuestra fe vaya acrecentándose. Porque de esta manera, hermanos, vuelvo a reiterar, es imposible agradar a Dios. No es forma de cómo podamos agradar a Dios. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Lucas, capítulo 17. Vamos a ver, igual donde piden también los apóstoles, ¿verdad? Capítulo 17, versículo número 5. Amén. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sí, nuevamente, ¿verdad? Leímos, ¿verdad? Esa cita, que los discípulos clamaron a Jesús, le pidieron, aumentando la fe. Y el cristiano día con día, hermanos, debe de pedirle al Señor Jesucristo que nos dé de su gracia, de su misericordia, que nos aumente la fe. Aleluya. Pero hay otro elemento también importante. Si vienen los problemas, si vienen las circunstancias, cuando la fe del cristiano es así de pequeña, no va a tener elemento de cómo salir avante en medio de esas circunstancias. Y a veces va a pedir a otros que oren por él, pero él o ella no pedirá a Dios en oración, no confiar en Dios. Pediré a otros que lo hagan por él mismo. Cuando debería ser uno mismo, pedir por uno mismo, pedir a Dios como los discípulos, aumentan la fe, ayúdanos. Y entonces sí, pedir apoyo para oración. Pedir apoyo para oración. Es muy diferente decir, hermano, me apoya a orar, me apoyan a orar por esta necesidad, a decir, oren por mí, por esta circunstancia. Podemos orar, podemos hacer muchas cosas siempre, hermano, pero la responsabilidad de todo está en uno mismo, en estar siempre bien presto con el Señor Jesucristo. Por eso Dios no se agrada de los que no tienen fe o que tienen una fe pequeña. Los discípulos fueron afortunados por estar cerca del Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿por qué no lo hicimos? Por falta de fe. ¿Por qué no pudimos nosotros hacer esto, Señor? Por su falta de fe, por la poca fe que tienen. Entonces entendieron los discípulos que la fe es como una planta que se tiene que cultivar. Trabajar día con día, hermanos. Día con día. Para que sea Dios quien ilumine y de fortalece. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 21, una cita que todos conocemos, ¿verdad? Que todos justamente la hacemos y que, ¿verdad? Debe de ser día con día ese texto para nosotros. 21, 22 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así es, hermanos. Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si no creemos, no vamos a recibir nada, hermanos. Cada que nos alleguemos a Dios, primeramente tenemos que pedirle por medio de nuestro Señor Jesucristo para que nos responda. Recordemos que el Señor Jesús es el que intercede por nosotros. Entonces, pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesús que nos ayude en esta o en esta otra necesidad para salir adelante. Debemos de creer que el Señor va a hacer su voluntad. Debemos de creer que Cristo Jesús va a respondernos conforme a su voluntad. No conforme a lo que nosotros queramos, hermano, porque en muchas ocasiones somos personas que buscamos un bien propio, sin saber que ese bien no nos va a traer ningún beneficio. O a veces pedimos y queremos que se haga lo que nosotros queremos, no conforme a la voluntad de Dios. Y es otro tema en el cual, ¿verdad? Dios no quiere eso de nosotros. Dice, ¿verdad? Todo lo que piensa en oración, creyendo, lo recibiremos. La fe grande, debemos de creer. Aquel que cree en el Señor Jesucristo debe tener esa confianza plena. En principio, de que lo que pidamos a Dios en oración, Él nos escucha y nos responde conforme a su voluntad. De que cualquier cosa que nosotros pidamos, Él nos va a responder. Y que no tenemos a alguien más para pedir a Dios.
Solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente Él al que tenemos que ir. Y mire que hay un ejemplo muy claro de una fe grande, que invariablemente de las cosas que estaban pasando, esta mujer pudo manifestar su necesidad y aferrarse a las cosas de Dios. Mateo 15, ¿cuál es el Señor? Vamos a regresar a esta cita también muy conocida por todos. 15, 28, vamos a leer el versículo 28, con la ayuda de Dios. Versículo 28 dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer cananea que buscó al Señor Jesús sabía que Él era el único que podía ayudar. Esa era su confianza. Y por eso ella clamó y buscó a Dios. Y a pesar de las cosas, ella insistió en pedir que Jesucristo tuviera misericordia. Se aferró a las cosas de Dios. Se aferró a que su fe iba a ser, a su necesidad iba a tener una respuesta. Por eso, ante esa fortaleza, esa insistencia con fe, el Señor Jesucristo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Dios le dio esa bendición tan grande y decirle, hágase contigo como tú quieras. ¿Por qué? ¿Qué vio en el corazón del Señor Jesucristo de esa mujer? Humildad, amor y sobre todo fe. Fe en lo que estaba pidiendo a Dios. Y pudo ver ella justamente respuesta a esa necesidad. Jesús le dijo, ve y hágase contigo como quieres. Y desde aquel momento, ella quería que su hija fuera sana. Y desde aquel momento, ¿verdad? Su hija fue sana con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Como ese ejemplo tenemos varios, hermanos. Aquellos hombres, ¿verdad?, que escucharon, ¿verdad?, de Jesucristo. Y que el Señor Jesús le dijo, vayan allá, preséntense ante los sacerdotes. Hubo quien a lo mejor dijo, pero pues estoy ciego. Hubo quien confió en la palabra de Dios. Preséntense a los sacerdotes. Y él confió de que estando allá, Dios iba a hacer misericordia. En muchas ocasiones, hermanos, Dios nos da la respuesta de una manera que no entendemos, pero nos está dando la respuesta a Dios. Nos está solucionando la circunstancia. Por eso Dios quiere que tengamos nosotros confianza plena en el Señor Jesucristo. Plena de que Dios va a intervenir. Vamos a ver, hermanos, la actitud que debemos de tener como hijos de Dios en nuestra fe. Veamos cuál es, Señor, lo que nos dice Santiago 21, 18. Vamos a lo que nos dice Santiago. Gloria a Dios. Una cita exclusivamente de fe. Un libro completamente de fe. Santiago. Amén. 2:18, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe activa. El cristiano debe vivir una vida siempre activa, hermano, siempre en el conocimiento de Dios. Hoy por hoy, tristemente, con esta pandemia, hermanos, gracias a Dios que muchos hermanos estuvieron siendo muy activos. A pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias difíciles que pudieran existir, se mantuvieron activos.
trabajando para Dios, estando informados, preparando para las cosas, para los niños, para los jóvenes, para la salud, trabajando, activos. Activos sabiendo que a tales horas, en tal día, justamente se estarían ya ahí las enseñanzas de la palabra de Dios. Los domingos de siempre considerando que a tales horas debe estar la predicación, debe estar la enseñanza, ahí llenándose la palabra, activos. Pero desafortunadamente muchos otros más se olvidaron de los horarios de haber escuchado la palabra de Dios. Y justamente por eso la Biblia nos dice que debemos de estar activos. Y aquí Santiago nos muestra acerca de la fe sin obras es muerta. Algunos dirán, hermano, ¿y usted cómo puede decir que no tengo fe? No, yo no puedo decir nada, hermanos. Ningún siervo de Dios puede decir nada si usted tiene una fe grande, una fe chica, si usted tiene una fe firme. No podemos decir nada, porque es algo muy personal. Pero sin embargo, Santiago nos muestra que a través de las obras podemos manifestar y dar a conocer cómo está nuestra fe. Si estamos activos en nuestro Señor o no estamos activos por la fe. Dice, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Bueno, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y muéstrame. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, hermanos, porque si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Si alguien dice, yo tengo fe, hermanos, pero si no lo muestra a través de sus obras, entonces su fe está muerta. Está muerta relativamente. Alguien, hermano, puede decir, hermano, pero usted no puede decir eso para juzgar o prejuzgar la fe que uno tenga. No, hermano. Porque al final del día, el único que tiene el conocimiento pleno de cómo está usted con Él, con nuestro Señor Jesucristo, es Él, no nosotros. Pero está en nosotros compartir y decirle que usted, hermano, usted, hermana, debe tener una fe activa. Activa. Y el activa no quiere decir que diga, tengo fe. No. ¿Cómo lo está manifestando? ¿A través de las obras? Si en este momento le dijera yo a usted, hay hermanos necesitados en X iglesia, en X lugar. Le estoy diciendo, hay hermanos necesitados. Usted puede decir, ok, compartámoslo de la palabra de Dios con un texto. Perfecto, muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo manifestaría usted? Usted ya está manifestando su conocimiento de la palabra, porque dirá usted, vayamos y llevémosles palabra de fortalecimiento de acuerdo a su necesidad. Muy bien. Ya manifestó usted su conocimiento de la palabra. ¿Y ahora? ¿Cómo manifestaría usted su amor hacia sus hermanos? Un claro ejemplo de decir, muéstrame tus obras. ¿Cómo lo manifestaría? Tenemos un claro ejemplo, hermanos, de la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice la palabra de Dios, y fue tomado por los ladrones. Fue golpeado y dejarlo herido ahí en el camino. Pasa un sacerdote con conocimiento de Dios, con conocimiento de la ley, de lo que dice la palabra de Dios acerca del amor a su prójimo. ¿Y qué hizo este varón? Tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de la ley. Mostró algo, mostró su fruto, mostró algo hacia este hombre. No, simplemente se dio la muestra, se dio la vuelta y se fue. ¿Qué mostró? Simplemente que no existía en su corazón ese amor hacia el prójimo. Un desconocimiento real de las cosas de Dios. Pasa un levita, dice la palabra de Dios, con mucha riqueza, porque son los levitas,
y de igual forma tener conocimiento de Dios. ¿Y acaso mostró su amor de alguna manera con este hombre que estaba ahí lesionado? No. Se dio la vuelta y se fue. Pero aparece un samaritano. Un hombre que ni siquiera, ¿verdad?, se podría interesar en ayudar en alguien que para su comunidad, para su raza o su colonia, podrían decirte que eran enemigos con los demás, con los judíos. Pero él sí pudo demostrar algo hacia aquel varón. Dejar sus cosas, dejar lo que lo tenía arraigado a él, en sus ideales, dejar a un lado todas las cosas que podían interesarle por agradar a Dios, ayudando a aquel varón que estaba necesitado, ayudándolo a sanar sus heridas y ayudándole a cubrir los gastos que se habían originado por el cuidado de aquel varón que había sido golpeado. A veces ahí manifestamos nuestra fe. No el hecho de decir y pararnos y decir que tenemos fe. No, hermanos. Muchas ocasiones en el servicio a Dios se requiere de apoyo. Aquí o fuera de aquí de la ciudad. Pero, ¿por qué no atender a ese llamado? ¿Por qué no atender ese llamado que nos pide que dejemos a un lado las cosas que nos atan? Nuestras comodidades, hermano, déjalas a un lado. Y realmente tomar la decisión como aquel samaritano de ir, olvidarse de lo demás, olvidarse de las cosas y atender y demostrar que realmente tenemos amor hacia el prójimo. Eso es mostrar las obras de la fe. Eso es mostrar las obras de la fe. Dios quiere, hermano, que su fe esté activa. Dios quiere, hermano, que siempre en el corazón de todo cristiano hay un crecimiento en la fe. Veíamos la vez pasada, Dios no quiere una fe débil. Dios no quiere, ¿verdad?, de hermanos, de hijos que vivan una fe débil. Dios quiere de hermanos que tengan una fe grande, una fe firme, una fe victoriosa, una fe activa con la ayuda del Señor. Hoy nos invita la palabra de Dios a eso, a tener una fe activa, a no esperarnos a que los demás hagan por mí lo que yo tengo que hacer. No, hermanos. Ni a que vengan a rogarme, no. Dios quiere que usted manifieste su confianza en Dios, su fe en Dios, a través de sus obras. Que no tenga una fe pequeña y al rato los problemas lo ahoguen, como la planta, como la hierba a la planta que viene pequeña, la ahoguen y desaparezca. No. Dios quiere que usted se preocupe por su propia vida, por desarrollar su fe, para que ésta vaya en crecimiento y de esta manera su propia fe vaya dando estos frutos que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros, hermanos, vivamos siempre en comunión con Dios, en una fe viva, demostrando siempre con buenos frutos. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago, ¿verdad? 2:26 dice, porque el cuerpo está sin espíritu, está muerto. Así también, la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, nadie puede determinar si su fe
¿Está muerta? ¿O está activa? ¿O es chica? ¿O es grande? No, nadie. Pero sus obras, su fruto, sus obras mostrarán todo lo demás. Eso es lo que demuestra en la vida del cristiano. Las obras que uno realiza. Lo que usted hace. No lo que dice, lo que hace. Dios permite, hermanos, que en esos tiempos tan difíciles y en las que Dios quiere de iglesia, de hijos de Dios, que vivan en amor, en armonía y con una fe activa, que usted pueda vivir siempre de esta manera porque Cristo pronto viene. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, Dios lo guarde y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Rogámote, Señor, que en tu mano poderosa tomes la vida de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que en todo momento